En el año 1983, Eiji Toyoda reunió a su equipo y les lanzó un reto. Tenemos que construir el mejor automóvil del mundo. La idea de Toyoda, que ya tenía mucho éxito en Estados Unidos con la marca Toyota y que había conseguido conquistar a los americanos con la legendaria fiabilidad de la compañía, era crear una nueva marca que pudiera competir con los grandes vehículos de lujo europeos de aquellos tiempos, BMW, Mercedes-Benz y Jaguar con el XJ. Y así es como nace un proyecto muy especial en el que se acaparó una cantidad ingente de recursos técnicos y humanos para crear desde cero un vehículo que convenciera a los más ricos, pero a un precio inferior a lo que se vendía entonces en el mercado. En este vídeo te vamos a enseñar todos y cada uno de los detalles de aquel vehículo y si realmente su calidad está a la altura de su leyenda. Lexus fue finalmente el nombre escogido para la marca, un acrónimo de Luxury Export United States. No se quebraron mucho la cabeza los japoneses, ¿verdad?, a la hora de nombrar a la marca, pero este es el resultado de ese ingente trabajo. Te aseguro que lo que te voy a contar te va a dejar asombrado, vas a alucinar con el estado de conservación que tiene un vehículo que está tal cual se fabricó en su día. Bueno, el LS400 es precisamente el resultado de un trabajo de desarrollo de ingeniería increíble, pero el primer dato que impresiona es si lo comparamos con un coche como por ejemplo el Porsche Taycan, un vehículo de lujo en Porsche que ha supuesto la entrada de esa marca en el vehículo eléctrico y de lujo. ¿Cuánto crees que ha tardado Porsche en desarrollar ese coche y cuánto dinero se ha gastado? Pues han sido más o menos unos 5 años y se ha gastado la friolera de 1.000 millones de euros que han servido, entre otras cosas, también para producir una nueva factoría, algo muy típico de los alemanes. ¿Sabes lo que se gastó Lexus con este coche? Exactamente lo mismo, 1.000 millones de dólares, 6 años de trabajo para desarrollar un coche que tenía que ser mejor que los estándares de los mejores vehículos de lujo en Estados Unidos de América, es decir, los estándares de BMW y específicamente de Mercedes-Benz. Para ello, estuvieron trabajando en el proyecto 4.000 empleados de Toyota, de los cuales 1.400 eran ingenieros y 2.300 eran técnicos. No solamente se desarrolló un coche desde cero, con un bastidor monocasco en el que se incorporó la soldadura láser, unas técnicas de construcción que hasta 20 años más tarde no se adoptarían en Toyota, con un motor completamente nuevo también, un V8 por supuesto para el gusto americano, que rendía 250 caballos de potencia y del que en fase de prototipo se construyeron casi 1.000 unidades, se hicieron 4,4 millones de kilómetros de pruebas para validar la tecnología del motor. Y no solo eso, se hicieron pruebas increíblemente locas, se hicieron pruebas del coche en el Ártico y también en el desierto para comprobar que el motor era capaz de dar todo su rendimiento en toda circunstancia y que igualmente el interior iba a ser capaz de resistir las climatologías más extremas, incluso las del desierto de Arizona. Existe la anécdota, existe la historia de que ese V8 se probó incluso en un banco de potencia 300.000 kilómetros con el pedal a fondo y el motor resistió igualmente sin ningún tipo de problema. Y también hay el mito, probablemente real, de que en una campa en la que estaba totalmente llena de LS400 que estaban probando, el 70% de los técnicos que se metieron en el interior hicieron el ademán de arrancar el coche de manera automatizada cuando el motor ya estaba encendido. Tal era el nivel de precisión y de equilibrio en un motor para eliminar las vibraciones, en el que, entre otras cosas, se desarrollaron árboles de transmisión novedosos y en el que se redujeron un 50% los niveles de tolerancia que normalmente tenían los motores en aquellos tiempos de Toyota. Todo en este coche era muy especial. De hecho, el tubo de escape se fabricó de una manera completamente artesanal en lo que se refiere al pulido. Esta unidad, con 270.000 kilómetros, lleva el escape de serie, todavía, por supuesto, no tiene ningún tipo de problema y, por supuesto, también se trabajó a fondo en las calidades del interior, en cómo cerraban las puertas, en el sonido que hacían, para que mejorara absolutamente el mejor coche que hubiera en el mercado. Con qué facilidad y con qué suavidad se cierran las puertas del coche, y si te acercas un poco y revisas las gomas, cómo están todas las gomas del vehículo, parece que ha viajado en el tiempo. Y sin embargo, este coche se ha utilizado con total normalidad, no muchos kilómetros, pero se ha utilizado con total normalidad
y parece que ha estado metido en una cápsula del tiempo. Recordemos que era el primer coche de lujo de la marca, que crearon una marca específicamente para ello. LS400 significa Luxury Sedan, 400 viene de los 4.000 centímetros cúbicos de un V8 que tenía, por supuesto, 4 válvulas por cilindro, 32 válvulas y un motor con 250 caballos que daba exactamente lo que hacía falta para que un señor condujera él o su chofer lo llevara por cualquier sitio. Esta unidad tiene una historia muy curiosa. Como digo, este coche se desarrolla y se empieza a vender en Estados Unidos en el año 89, a España llega en el año 93 y el dueño lo compra cuando unos ladrones le afanan, le roban su Mercedes clase S V12. Así que uno de sus mecánicos le recomienda, oye, y si en lugar de comprarte otro Mercedes clase S, te compras esta máquina que ha venido de Japón y la pruebas, y hasta hoy ha permanecido con su dueño y se ha conservado, haciendo realidad, aumentando su leyenda. El vehículo tenía además un arma muy especial. Su precio de salida en Estados Unidos de América era de $35.000, mientras los vehículos de lujo europeos rondaban los 50.000. Pero no solamente era un buen producto, también había que crear una campaña de publicidad impactante, y así es como nace la idea de las copas de champán. Lexus is ready to celebrate, because even at the equivalent of 145 miles per hour, the Lexus LS400 is designed to stir the soul, and not much else. El motor del Lexus LS400 estaba anclado a unos soportes hidroneumáticos que hacían que no existiera ningún tipo de vibración transmitiéndose al interior. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Hay muchas más leyendas deliciosas alrededor de este vehículo, como por ejemplo la pintura. Tenía un tratamiento especial con entre 5 y 6 capas para llegar al nivel de calidad que los ingenieros japoneses se habían marcado. ¿El problema cuál era? Que cuando el coche tenía un arañazo o un golpe, un roce, llegaba a los concesionarios y en las cabinas de pintura de los concesionarios eran incapaces de igualar la calidad que se había conseguido en la fabricación, con lo cual se notaban las diferencias. También en ocasiones la gente pensaba que el coche estaba arañado y no, simplemente era un efecto óptico. Y si el nivel de obsesión con la perfección es increíble en el exterior, ¿qué te voy a decir en el interior? Lo primero es cómo está toda la guarnición de la puerta, todo el estado de los plásticos. No existe ningún tipo de raja, no existe ningún tipo de decapamiento ni de decoloramiento. El cuero que cubre la puerta está en su sitio, los plásticos están en su sitio, toda la electrónica del coche está absolutamente funcional, todo es eléctrico, todos los movimientos del asiento se pueden memorizar desde aquí, parecido a lo de Mercedes-Benz. Tenemos una plaquita de madera auténtica, noble del nogal en la puerta, e igualmente incluso un tapizado que es el mismo que el del suelo, y un equipo de sonido que podía ser Bose en las versiones más altas. Y lo que es loco, lo que es muy loco, es precisamente el estado de los asientos. Están en un estado extraordinario para un coche que tiene 20 años y que he tenido que sufrir los rigores del clima en España. No te voy a decir que están como nuevos, aquí tienen un poco de desgaste en las zonas en las que se roza con la ropa, pero verdaderamente toda la parte donde apoya el cuerpo y la parte donde no entras y sales, el estado es muy parecido al del coche cuando era nuevo. Es absolutamente impresionante. Bueno, el volante ha sufrido un poco más los rigores del desgaste, pero igualmente está bastante bien cuidado. Sí que se ha decolorado por la parte superior por el tema de la radiación del sol, pero es que fíjate en estos plásticos, este plástico súper voluminoso y laminado, está blandito, y como no existe ninguna irregularidad, ninguna grieta. Esta tapa, como nos abre el acceso al cargador de CDs, está por supuesto amortiguada, luego la guantera la tenemos debajo, igualmente también por supuesto amortiguada, y todos los plásticos y todos los mandos del salpicadero están nuevos. Es sencillamente impresionante. Hay dos tipos de salpicaderos distintos en función del país donde se ha vendido, pero todo lo que ves aquí, que es símil a madera, realmente no es símil,
es madera en toda esta zona y también en los tiradores de las puertas, y no es cualquier madera, es madera de nogal, exactamente la misma madera que utiliza Yamaha para sus pianos y sus pianos electrónicos. Los automatismos para acceder al cenicero o un portavasos muy generoso que aparece aquí, un poquito de desgaste en el pomo del cambio, pero poca cosa, y en definitiva todo está absolutamente funcional, incluido este brazo generoso donde poder dejar objetos debajo. La palanca de cambio, este es un coche automático de 4 marchas, que tiene además una posibilidad de bloqueo con el override, igualmente también por supuesto suspensión neumática con 3 niveles de altura. Me comentaban que una de las pocas cosas que se le ha tenido que cambiar al coche han sido unos amortiguadores, porque al dueño se empeñaba en llegar a zonas de trabajo con el asfalto roto, en este caso también por el campo, y la suspensión neumática no estaba diseñada para estar todo el tiempo puesta en la posición más alta. Y tenemos aquí también una cerradura con la que poder bloquear el maletero por si le prestábamos el coche a alguien o lo dejábamos en un taller o en algún sitio y teníamos algo valioso detrás. Desde aquí poder bloquear el maletero con la llave y que nadie, absolutamente nadie, lo tocara. El interior del vehículo pretendía ser la imitación del cockpit de un avión Gulfstream, el número 4, y un detalle aeronáutico delicioso del Lexus LS400 es la instrumentación del coche. Como puedes ver, al meter la llave el volante se coloca en la posición que yo he elegido, la regulación, como no podía ser de otra manera, extremadamente generosa, y al encender la llave unas grafías y unas agujas de la instrumentación completamente retroiluminadas, algo que hoy en día parece de lo más normal, pero que en aquellos tiempos era una novedad muy poco vista a lo largo y ancho de la historia de la industria del automóvil, y que provocó que este coche hiciera ese efecto wow que necesitaba, puesto que la estética en el exterior, aunque es muy señorial, alguien podría considerar o acusar de que es un poco sosa o, por decirlo de una manera todavía más políticamente correcta, algo conservadora. Aunque el LS400 se desarrolló en la segunda mitad de los años 80, el coche siguió con desarrollos técnicos. De hecho, este tiene programador de velocidad, que en sus tiempos no es una cosa que fuera tan común, tan habitual, ¿verdad? Y lo que sí que tiene, y donde está especialmente cuidado todo, es precisamente en el espacio para las plazas traseras. Fíjate qué barbaridad que tengo para mis piernas, lo que me sobra, y esto es una verdadera limusina de 5 metros donde ir aquí como un auténtico señor. Tenemos una banqueta súper generosa igualmente. El coche se utiliza normalmente con 4 ocupantes. Tiene los cueros perfectamente cuidados, tiene un reposabrazos, fíjate qué nivel de exquisitez con su madera, con sus compartimientos aquí para dejar lo que quieras. Salida de aireación, por supuesto, para las plazas traseras. Un detalle que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención es que tiene un tapizado para que cuando metas por aquí los pies debajo del asiento no te hagas daño, ni te manches, ni nada. Da una sensación muy agradable. Hasta el portarrevistas llevaba ya una goma en su momento, y en definitiva la sensación de espacio aquí detrás es brutal. Tenemos el túnel central de la transmisión y me llama mucho la atención nada más el detalle de toda la panoplia de sistemas de iluminación que tiene el coche. Todo funciona, no hay nada que no funcione en este vehículo. Me decían que no han cambiado ni una bombilla desde que lo tienen. Fíjate el tamaño del tirador del asidero, por supuesto en todas las puertas, menos en la del conductor como tiene que ser, y todos los plafones de iluminación, y eso te hace llevar la vista hacia arriba y te encuentras con un techo que es que parece que está sacado del concesionario directamente, parece que está nuevo. Es como si este coche hubiera estado metido en una cápsula del tiempo. Hay muchos coches con 5 o 6 años que tienen un aspecto en el interior bastante, no solamente más pobre, sino bastante más desgastado que este Lexus LS400. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha con este juguete. Me llama la atención lo suave que va el tacto de la palanca selectora del cambio, e igualmente la dirección asistida. Esto es brutal, la finura con la que funciona después de tantos kilómetros y tantos años. No se nota para nada que el motor de la dirección asistida se haya endurecido y que el coche haya perdido suavidad. Es que es más suave que muchos coches que he probado modernos. Es verdaderamente asombroso. Bueno, vamos a ver qué tal es el andar de esta máquina y también el frenar, claro, por supuesto. Estamos por una zona urbana que tiene así un poquito de zonas de carretera igualmente, ciudad y un poquito de exterior. Y lo primero que se nota, vamos a pasar por muchos badenes, efectivamente, es que el motor se oye muy poco, muy poco. Estamos hablando de un V8 con 250 caballos, no hay mucha potencia bruta, pero hay suficiente par, y bueno, es impresionante, o sea, la sedosidad con la que el motor entrega la potencia. ¿Oyes algo? Se oye pequeño rugir, un pequeño ronroneo del V8, pero muy alejado, ¿verdad? Muy en tercer o cuarto plano. Madre mía, estoy alucinando. No hay ningún tipo de vibración en el volante, no hay ningún tipo de sensación de vibración de la carrocería, de la suspensión, y el motor apenas si se oye. Es impresionante, impresionante. Bueno, estaba mirando antes
Y el vidrio que tiene no es laminado, por supuesto, es un vidrio tremendamente grueso. Yo te diría que tiene el doble de grosor que el vidrio de un automóvil moderno, pero me parece verdaderamente ciencia ficción. La sensación es parecida en el Phaeton en el sentido de que hay desconexión, de que no hay vibración que se mete en el interior del vehículo. Quizá aquí se nota un poquito más en la dirección, pero por contra es que el motor no se oye. Es que prácticamente no hay ningún tipo de sonido del motor. Lo tengo puesto en el modo Power. He dicho antes que el coche tiene 3 niveles de conducción, 3 programaciones, realmente son 2, porque hay una programación central que realmente no existe, simplemente es una indicación de que aquí estás variando la entrega de potencia del motor. Tenemos normal y Power. Y otra de las leyendas urbanas de este coche también, leyendas, bueno, que eran realidades, que después de hacer docenas de miles y miles de kilómetros y pruebas y tener el coche en las condiciones más extremas, de repente se empezó a oír un crujidito en el interior del habitáculo. Después de tenerlo todo diseñado, desarrollado, tener los materiales decididos, tuvieron que desmontar completamente los coches, buscar dónde estaba ese grillito, ese crujidito, encontrarlo, localizarlo y cambiar las formas de sujeción de todo el salpicadero para eliminarlo. Y lo que tenemos ahora mismo, en el año 2025, una máquina del tiempo en la que 30 años más tarde este coche está circulando sin ningún tipo de ruido, de crujido, de grillo en el interior. Es muy divertido porque el asiento del conductor también tiene amortiguación, y cuando pasas por un badén y subes y bajas, como si fuera el asiento de un vehículo de transporte de pasajeros, también se mueve un poco y sube y baja. Bueno, la frenada, ahora acabo de hacer una frenada con bastante fuerza, es una frenada absolutamente progresiva y el tacto de freno realmente es también delicioso. El coche balancea, claramente balancea, pero no llega a ser molesto. La mayor limitación a la hora de moverse con velocidad con este Lexus es precisamente la inclinación en las curvas. Este es un coche pensado para conducir de una manera firme pero suave, buscar la máxima sedosidad, y la verdad es que lo consigue. Una de las cosas en las que se trabajó mucho, ya no solamente estoy hablando del nivel de aislamiento del vehículo, sino los micrófonos que se usaron en laboratorio y en el túnel del viento igualmente para eliminar el ruido aerodinámico en el interior del coche. Además, Lexus consiguió, con esta carrocería de 3 cuerpos muy bien diferenciados, tiene mucho tamaño el coche, encontrar el diseño de carrocería que fuera más aerodinámico. No está nada mal que para el año 1989, en el que este coche salió al mercado, declarara un CX de 0,29 por debajo de 0,30, que era algo absolutamente impensable en aquellos tiempos. Los japoneses por aquel entonces empezaron a preocuparse mucho por la aerodinámica de sus coches, por ejemplo el Honda CRX es un buen ejemplo, e igualmente los alemanes empezaron a trabajar a fondo con el tema, se convirtió en un problema de primer magnitud, de primer nivel para resolver, y fruto de aquellos primeros 90, pues tenemos por ejemplo los Opel Calibra, que ya bajan claramente de un CX de 0,30. Bueno, pues este coche con su CX de 0,29 igualmente marcó un hito en el que superaba a los vehículos alemanes. La suspensión neumática hace que directamente cuando pasemos por encima de los guardias tumbados, es que directamente el interior del habitáculo ni se mueve, ni se nota. O sea, notamos que el coche ha hecho un trabajo en la suspensión, pero no hay una sacudida en el interior. Y ojo que le pasa un poco como al Phaeton igualmente, este nivel de aislamiento tan bueno que tiene el vehículo hace que parezca más lento de lo que realmente es. Vas acelerando y parece que vas despacito porque es que no notas nada, pero sin embargo el coche sí que gana velocidad con cierta facilidad y con cierto desahogo, y es más que suficiente, por supuesto, para viajar a alto ritmo o para viajar con suficiente reserva de aceleración cuando tengas que hacer un adelantamiento. Este coche tuvo un desarrollo de ingeniería muy especial, y Lexus, cuando llegó a Europa para conquistar nuestro mercado, en Estados Unidos fue un éxito, quiso incidir mucho en todo el trabajo y el esfuerzo económico de ingeniería que había hecho para desarrollar este vehículo. Yo recuerdo perfectamente leer una prueba, no recuerdo en qué revista sería, probablemente fue en Coche Actual, en la que básicamente la prueba constaba de glosar todos y cada uno de los alcances de Lexus a la hora de desarrollar la ingeniería de este coche, más que hablar del coche en sí. Y ese artículo concluía diciendo que habían hecho tanto trabajo, se habían gastado tanto dinero en desarrollar este vehículo, que nunca más iban a volver a hacer algo parecido, que en definitiva habían construido algo tan especial que no iban a poder repetir en el futuro económicamente porque no salía rentable. Lexus estaba jugando el prestigio de Toyota para subir un peldaño, subir un nivel, para hacer una doble pirueta mortal y caer de pie, y no se podía permitir el lujo de cometer el error de que el coche saliera malo o saliera poco fiable. Y lo cierto es que lo consiguió, cayó de pie, algo que es dificilísimo, como ya hemos podido ver en la historia del Volkswagen Phaeton y de Ferdinand Piëch
en un vídeo anterior, que yo sigo pensando y dándole vueltas a la cabeza que aunque los libros y la historia no ven ninguna conexión entre el desarrollo de la marca Lexus y el Volkswagen Phaeton, yo me pregunto cuánto nivel de influencia, de inspiración y sobre todo también de pique ingenieril no tendría Ferdinand Piëch al ver lo que hicieron los japoneses con esta marca y este coche, lanzándolo desde cero y cayendo de pie efectivamente y consiguiendo crear un nuevo estándar de lujo en un mercado, el estadounidense, que solamente conocía BMW, Mercedes-Benz y Cadillac. Audi todavía era demasiado joven. Posteriormente acabó llegando el Phaeton, pero también una plataforma que acabó sirviendo al grupo Volkswagen para alimentar los vehículos de la nueva Bentley bajo su dominio. ¿Hasta qué punto la historia de este coche no inspiró el esfuerzo de Ferdinand Piëch por empujar a sus ingenieros a hacer algo parecido a lo que hizo Toyota en su día? Es posible que haya algo de eso, aunque nunca lo podremos saber. Lo que sí que es cierto es que a nivel de mercado y a nivel de resultados, especialmente en lo que se refiere a la fiabilidad, a Toyota le salió bastante mejor que a Piëch en lo que se refiere a Lexus contra el Volkswagen Phaeton. Lexus cayó de pie en aquel mercado y así, gracias a esta gesta de la ingeniería y de la fabricación de automóviles, Lexus se convirtió con éxito en la marca de lujo de Toyota, desde el minuto 1 con el coche 1. Este proyecto F tan especial fue una apuesta por igualar o incluso superar a lo mejor que había el mercado, en el que los japoneses demostraron que podían estar a la altura.